El número 7 de los principios bíblicos se llama: los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Repito, los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que Dios es infinitamente sabio, Él es perfecto, es omnisciente y por tanto nunca se equivoca, no comete errores, y en todo lo que Él hace tiene un propósito de amor. Como siempre, nosotros, los seres humanos, volteamos a vernos a nosotros mismos en las pruebas. Muchas veces nos sentimos como víctimas de la situación, pero en realidad todo es porque no hemos querido creer o no entendemos cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter amoroso. A veces sentimos que las pruebas nos pueden consumir, nos afectan. A veces nos sentimos nosotros víctimas, les reitero esto, pero no es el objetivo de Dios perpetuar las pruebas, sino cumplir un objetivo en la vida de cada uno en nosotros. Pablo, cuando vio en la iglesia de Gálatas, y obviamente en muchas iglesias ya pasaba esto, cómo habían sido desviados de la gracia por falsos obreros, dijo: oh mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Es verdad, hay un dolor. Las personas que Dios nos da el privilegio de enseñar la Biblia, vemos muchas cosas en las personas, porque Dios sí da un discernimiento de este tipo de cosas, y a veces quisiéramos copiar y pegar en la mente de las personas, así usando la cibernética un poco, este tipo de cosas, pero en realidad no es posible. Las pruebas que Dios tiene para cada persona son para cada persona en lo individual, y Dios va a trabajar exactamente de acuerdo con la persona para cumplir el objetivo que quiera, y va a usar el tiempo necesario para que se dé el fruto. Y obviamente estamos hablando de sus hijos. Entonces a veces parece que las pruebas no se acaban, y todavía no se acaba una cuando viene otra, y así sucesivamente, y muchas veces decimos: bueno, parece que me está lloviendo, Dios, ya párale, ¿no? Muchos dicen, irreverentemente, por supuesto. Pero en realidad, si nosotros siempre centráramos los ojos en el carácter de Dios, en su carácter amoroso, o dicho de otra manera, confiáramos más en su amor, seguramente no nos afligiríamos tanto. Seguramente la confianza sería como una inyección de fuerza que nos permitiría caminar y soportar lo que tiene que venir para que se cumpla el fruto y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo más grande para un creyente? Piénsenlo. Yo diría que se cumpla el propósito de Dios para la vida de cada uno. Porque ya a estas alturas yo creo que nosotros nos damos cuenta que las vanidades ilusorias, que no aprovechan ni libran porque son vanidades, son ilusorias, son espejismos. Y tristemente a veces nuestra vida está llena de ese tipo de espejismos. Y porque no se cumplen nuestras ilusiones o nuestros deseos engañosos, egoístas, pensamos que Dios no nos ama. Pensamos que Dios está ajeno a nuestras necesidades, a nuestros dolores y a nuestros sufrimientos. Pero la verdad es que es la mentira más grande que nos podemos hacer. Dios te ama más que tú a ti mismo. Nunca se te olvide eso. Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Tú te amas tan poco que destruiste tu vida cada vez que pudiste. Drogas, vicios, situaciones emotivas. Cada quien tiene una historia de esto. No tengo que contarles de eso, ¿sí?
Entonces, si nosotros confiáramos más en el Señor, el sentido de las pruebas cambiaría para nosotros por completo, ¿sí? Entonces, sí es verdad que nosotros podremos estar a lo largo de la vida en luchas continuas y dolorosas. ¿Por qué las pruebas son dolorosas? Te preguntarás. Porque el objetivo de las pruebas es que termines con tu orgullo, con tu autosuficiencia y empieces a confiar en Dios. Ese es el objetivo de las pruebas. ¿Por qué te duelen? Porque hacen que tus planes se frustren, porque tu intelecto humano no sirve de nada, porque no te da las soluciones que quieres. Y muchas veces llega el momento en que puedes decir, no me queda otra más que confiar en Dios. ¿Quién no se ha dicho eso? Yo me lo he dicho. Claro. Y no nos damos cuenta que Dios precisamente nos está llevando a este punto. Porque nunca se nos olvide que si tú puedes hacer algo bien, Dios lo puede hacer infinitamente mucho mejor que tú. Si entendieras esto, ya dejarías de luchar. Como bien ahorita en el Salmo decía Alex, pues vamos a acabar luchando contra Dios como muchos, ¿no? Y la Escritura nos dice muchas veces eso, que podemos estar acabando luchando en contra de Dios cuando Él está a nuestro favor. Gracias a Dios por el carácter de Él, porque la Escritura dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es amorosa. Su naturaleza es a sus hijos darles todo. Su naturaleza es hacer a sus hijos como a su Hijo Jesucristo. Nos ve como Él. Acuérdense que la Biblia dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nos ve como Él. ¿Por qué? Gracias a Jesucristo, por supuesto. Entonces, si nosotros viéramos el cuadro completo de nuestra vida, sería devastador si no pusiéramos los ojos en Jesús. Dios por eso no revela el futuro de nuestras vidas. Quizá por eso tampoco nos revela el día que Él va a regresar. Porque Él tiene un tiempo perfecto y preciso para cada evento en las profecías, igual en nuestras vidas. Pero lo que quiere hacer, y debemos de recordarlo, es hacernos crecer en la fe. Recuerden que la fe es un don, y crecer en la fe, solo Dios puede darnos esa fe. Cuando dice la Escritura en Mateo, y cuando Él venga, hallará fe en la tierra, pues sí va a hallar fe en la tierra. ¿Pero fe de quién? De sus hijos, de quienes han puesto su confianza en Él. Entonces es devastador, puede ser devastador el cuadro, porque las pruebas terminan con nuestros deseos engañosos. Eso es lo que se opone a Dios, nuestros deseos egoístas. Es lo que se opone a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no querría llenarlos de bendiciones, aún materiales? Él es dueño de todo el universo. ¿Pero de qué te serviría ganar el mundo? Y no voy a decir perder su alma, ¿no? ¿De qué te serviría ganar el mundo si no puedes disfrutar de ello? Siempre primero es lo espiritual. Y cuando tú logras ser una persona espiritual, puedes disfrutar de todo lo demás, pero todo lo demás, hablando de lo material, no hace que pierda el valor de Jesucristo. Una persona que vive espiritualmente, el valor que tiene es Jesucristo. Ese es el tesoro escondido, esa es la perla de gran precio. Entonces, el sufrimiento y las luchas son por esta causa. Entonces, el que termina con su carne, termina con el pecado. Y Jesús dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. ¿Para qué? Tienes que tomar tu cruz para terminar con el pecado. Recuerden que el pecado produce en nosotros prácticamente 3 tipos de esclavitud. Bueno, primero, el pecado
condena, pero el pecado también nos ata. Y el pecado está presente en nuestro pensamiento. Esos son los 3 efectos importantes. Entonces, no podemos superar el primero, podremos superar quizá el segundo, pero siempre va a estar, mientras estemos en este cuerpo, presente en nuestro pensamiento. Para poder eliminarlo, la palabra de Dios, las promesas de Dios, son las que tienen que estar presentes en nuestro pensamiento para que en cuanto se presente, lo abatan o lo destruyan. Entonces, la Escritura no dice en balde, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 105. Para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú apelas a su misericordia en la salvación, nunca se apartará de ti la misericordia de Dios. Eso es algo muy importante. ¿La vas a regar? Sí. Pero cuando te equivoques y apelas a su misericordia, Él te va a liberar de la atadura del pecado. El pecado te ata, lo acabo de decir. ¿Ven? Entonces, no quites tus ojos de eso. Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia de hombres a quienes Dios preparó. Primero vemos a Abraham. Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero este Abraham, Dios le prometió a Isaac, y un día Isaac tomó un lugar quizá más importante que el de Dios en la vida de Abraham. O a lo mejor solamente Dios quiso probar qué tan grande era la fidelidad de Abraham hacia él, cuando le pide: sacrifícame a tu hijo. Imagínense ustedes, cuando le dicen: Dios, sacrifícame a tu hijo, las luchas que no tuvo que experimentar, porque el camino del sacrificio estaba a 3 días de donde él está. Me voy, me escondo, huyo, lo trato de engañar, lo sustituyo. ¿Quién sabe qué tantas ideas pasaron? Pero la misma Escritura, en el libro 11 de Hebreos, nos dice lo que él realmente pensó, a final de cuentas, que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos si le pedía la vida de él. Y ahí fue cuando tuvo victoria. Tuvo que morir a su hijo para confiar en Dios, y entonces Dios tuvo la victoria. No le quitó a su hijo. En el momento oportuno, la voz divina le dijo: detente, ahora sé que hay temor de ti en mí. ¿Ven ustedes? Quizás fue una de las pruebas más difíciles. Temor de mí en ti. ¿Sí? Temor de mí. ¿De mí? Sí. Gracias. Ya saben que a veces me pasa. Pero bueno, gracias por... Entonces, si hay temor de Dios en tu vida, un temor reverente, siempre tú vas a obedecer, siempre tú vas a hacerlo. Luego vemos a José, igual, el 11º hijo de Jacob, maltratado por sus hermanos, llenos de envidias. Vemos cómo fue vendido por ellos, lo querían matar, lo libra Judá y es vendido por sus hermanos a sufrir con Potifar, ya lo sabemos. Dios lo prospera porque hacía todas las cosas como para Dios, y luego viene esta injuria de su esposa, luego va a la cárcel, igual sigue haciendo las cosas como para Dios, pero Dios lo estaba preparando. Si José no hubiera pasado por este tipo de tratamiento de Dios, seguramente al ver a sus hermanos los hubiera matado. Tenía el poder. Sin embargo, ¿qué pasó en la vida de José? Misericordia hubo. La misericordia de Dios los perdonó en su corazón y los pudo ayudar a que ellos vieran su pecado y fueran al arrepentimiento. Luego viene Moisés, quien sube al monte a que Dios le dicte los 10 mandamientos, y la segunda vez que baja su rostro resplandecía a tal grado que no podían ver
el rostro los israelitas de Moisés, y fue una gloria que se fue desvaneciendo, pero fue porque estuvo en la presencia de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios en su vida? ¿Okay? Fue creado en el palacio del faraón como hijo de la hija del faraón, gozando de los deleites temporales del pecado y de esa vida, pero su celo cuando sale a ver a sus hermanos, pues hace que tome en sus manos la venganza. No lo reconocen en ese tiempo y tiene que salir huyendo 40 años al desierto. Esos 40 años, Dios hizo un trabajo en este hombre. Y aún vemos cómo él, cuando Dios se le manifiesta, tiene inseguridad. Oye, de ahí dile, Señor, soy torpe de labios. Ve y diles que no te di yo la boca, Señor, soy torpe de labios. Bueno, ahí está tu hermano Aarón. Pero vemos que Dios hizo un trabajo. Y todavía en esos 40 años, debido a la desobediencia de Israel, que están en el desierto, donde Dios levanta una nueva generación, Dios siguió trabajando en este hombre. Vemos que al final él falla al adjudicarse un milagro con Dios, al decir, os hemos de hacer salir aguas de esta roca que él golpeó cuando Dios le dijo, háblale, etc. El primer incidente de Meriba era mostrar el sacrificio de Cristo. El segundo era ya solo hablarle, porque ya la gente que lo aceptará ya iba a ser salva. Cristo solo pudo ser golpeado una vez, lo dice Hebreos capítulo 6, ¿ven? Sin embargo, su inseguridad lo lleva también a lo mismo. Y luego, del que ya habló Alex hace un momento, David, perseguido por Saúl, quien nunca cambió su actitud. Por eso Dios dijo, ¿quién como mi siervo David? A pesar de que cometió un asesinato. Pero David, en medio de la prueba, dijo, este hombre me va a acabar matando, voy a huir a la tierra de los filisteos. Y se fue a Aquis, aquel rey, y estuvo con él. Y cuando se da la batalla contra Israel, pues los príncipes filisteos no quieren que vaya David. Hicieron bien, seguramente se les hubiera volteado, pero Dios lo libró y lo llevó por otro lado. Pero vemos cómo él, tan agobiado por las pruebas, dijo, ya mejor me voy de aquí. Pero no eludió tampoco los problemas. Entonces, no es fácil ver cuando estás en una prueba que pueden pasar aún años y las cosas no se resuelven. No es fácil. Pero este mundo venimos a aprender. Y una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es a confiar en Él. Si tú confiaras en Él desde un principio, no tendrían sentido las pruebas. Como dice en Hebreos, en 1 Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o disciplinados. Ese es el punto. Las pruebas vienen porque Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y la duración de las pruebas viene mientras el tiempo de Dios se cumple para que lleguemos a confiar en Él. Nuestra rebeldía, lógicamente, aumenta el tiempo. El ser sumisos a Dios hace que las cosas se acorten. Lo que tienes que vivir ya está escrito que lo vas a vivir. Recuerden, todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y si está escrito que lo vas a vivir, ¿sabes qué? Es por amor de Dios para ti, para prepararte para el reino. Pero hay aspectos mucho más importantes de esto. Y uno de ellos es que una de las cosas más grandes de las pruebas es que cuando nosotros las libramos y entendemos el sentido espiritual, podemos compartirlo con otros. Esa es una cuestión muy importante. Podemos nosotros consolar a otros, ¿sí? Si Dios capta nuestra atención, vamos a salir de las circunstancias. Si tú sales de las circunstancias, quiere decir que vas a estar viviendo de acuerdo al fin o el propósito para tu vida y de acuerdo a las promesas eternas de Dios. ¿No dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de los hijos de los hombres? Cada ser humano que existe es eterno, para estar con Dios o para estar lejos de Dios en el infierno. Pero el que ha aceptado a Cristo
va a ser eterno para estar con Dios. ¿Y cómo te vas a presentar tú delante de Dios? Si Dios no pusiera atención en tu vida, querría decir que no le importas. Las personas que nos importan en la vida son a las que más atención les ponemos. Por ejemplo, los hijos. Todos quisiéramos que los hijos fueran librados de muchos problemas, y muchas veces los padres, por evitar los problemas a los hijos que ellos vivieron, les impiden tener las experiencias que ellos tuvieron. Y los hijos nunca aprenden hasta que viven experiencias similares. Y entonces van a decir, mi papá tenía razón. Pero bueno, los padres terrenales hicieron lo que bien pudieron por nosotros. Pero tenemos un Padre Celestial que no se equivoca, que siempre vamos a acabar diciéndole, tú tenías razón. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón, cuando aprendemos a depender de Él, entonces Él nos adiestra para que nosotros podamos ministrar y consolar, además de la consolación que nosotros recibimos, consolar a otras personas. Una de las cosas más importantes en una iglesia, cuando un creyente está pasando por cierta prueba, es que otro se fije y le diga, oye, ya pasé por esto. Ten confianza, Dios te va a ayudar. Si me sacó a mí, te va a sacar a ti, porque es el mismo Dios. Solo tienes que tener confianza. Y muchas veces palabras así nos alientan y nos dan fuerza para seguir adelante. Pero si nosotros supiéramos, o dudáramos, mejor dicho, de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, pues ¿qué haríamos? Lo que todo este mundo que no conoce a Dios hace, o todo el que no confía en Dios. Como tú no puedes, entonces yo voy a actuar. Como tú no eres suficientemente sabio para guiarme en esto, entonces yo voy a ver qué hago. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque el ser humano siempre se va a equivocar. Porque ni tiene el control de todas las cosas como Dios, ni conoce todos los ángulos de cada situación como Dios. Por eso somos tan fácilmente engañados. Y por eso el diablo seguido nos engaña a nosotros. Porque solo nos muestra aspectos de las cosas que quiere mostrarnos para que dudemos de Dios. Para que desconfiemos de nuestro prójimo. Para que nos veamos a nosotros mismos en lugar de Dios. Lo puedes ver en los niños. Los niños solo ven por su conveniencia. ¿Por qué? Porque quieren autosatisfacerse. ¿Y qué debe hacer un padre? Enseñarle a ver, a poner los ojos en los demás. Enseñarle a ver que los demás también tienen necesidades, que también tienen derechos, etc. Y cuando el niño lo entiende, que es la mejor edad, entonces va a ser una persona que vea por los demás. Pero ¿qué pasa si un padre es egoísta? ¿Qué le va a enseñar a su hijo? A ser egoísta, etc. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un padre que no lo es, que es un ser misericordioso y clemente. Y entonces nosotros tenemos que saber que si Dios trae pruebas a nuestra vida, no tenemos que evadirlas como muchas personas lo hacen. La mayoría, y tenemos que reconocerlo, tratamos de evitar los problemas, y si podemos evadirlos, los vamos a evadir. Pero evitar o evadir, ¿resuelve el problema? Nunca. Solo lo posterga. Y lo más probable es que se aumente, como esa bola de nieve que va creciendo conforme rueda. Se aumenta. Cuando Dios te enseña a confrontar tu propia vida y tus propios problemas, entonces se acaba más rápido el problema. Y siempre te vas a dar cuenta que los problemas vienen por causa de ti. Que los problemas que ves más están en tu mente que lo que realmente son. Y nos atormentamos a veces en vano por esto. Pero entonces Dios nos tiene que ejercitar para sacarnos de nuestro egoísmo, para sacarnos de nosotros mismos y que podamos ver como Él ve. Aprende a ver como Dios ve. Y esto es a través de las Escrituras. Y vas a evitar muchos problemas. Y vas a dejar de pensar mal de mucha gente. Entonces, Dios permite los problemas
Dios permite las tentaciones, Dios permite todo lo que permite en nuestras vidas adverso, con el objetivo de que aprendamos a confiar en Él. Como dice 1 Corintios 10:13 en la versión NTV, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, ahí está el trabajo de Dios en nuestra vida. Permite para fortalecerte, para vencer, y te da la salida. Por tanto, confiar en Dios te va a mantener siempre estable emocionalmente. ¿Qué es lo que nos hace salirnos de nuestras casillas o sentirnos desamparados? La inestabilidad emocional nos hace perder el juicio y muchas otras cosas, ¿sí? Es como el que se enoja y empieza a tirar golpes y le pega a ni quien debía, ¿no? O el que se enoja con su mujer y luego se va y se pelea a trancazos con otro, pero por la frustración de su casa. Cosas así pasan, o en el trabajo, lo tratan mal y va y se desquita en el tráfico con las personas. Siempre pagan personas que no deben hacerlo, todo por no fijar los ojos en Dios, todo por no enfrentar las cosas correctamente. Pero si pones los ojos en Dios y sabes de que Él viene en todas las cosas, sea la que sea, entonces, en lugar de echar culpa, vas a alabar a Dios. ¿Cuándo has alabado a Dios ante un problema? Fíjese lo que dice este pasaje. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Busca a Dios y siempre te consolará. Y en lugar de buscar culpables de lo que te pasa, más bien serás un consolador. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiera. ¿O no es cierto que cuando tú te conviertes a Cristo, recibes un consuelo? Cuando decides confiar en Dios, ¿no te sientes consolado? ¿Cuándo Dios no ha respondido algo que le pidas? A lo mejor tarda, pero ya estamos viendo que tiene un propósito en el tiempo. Pero la cuestión es, tienes que confiar en Él. Tienes que darle alabanza. Por eso dice la Escritura en Romanos, dad gracias por todo. ¿Das gracias en los problemas? Lo primero que tienes que hacer es dar gracias. ¿Sabes por qué? Porque al dar gracias, automáticamente estás fijando tus ojos en Dios y estás reconociendo que Él tiene el control de lo que te está pasando. No es fácil a veces dar gracias cuando estás en una adversidad, cuando algo te sorprende, pero no como un acto religioso, sino en verdad y de corazón. Aprende a dar gracias. Gracias por esto que experimenté, Señor. ¿Qué me quieres mostrar? Pero ya tu actitud está receptiva. Si le echas la culpa a Dios, no está receptiva. Entonces tienes un velo puesto en el ojo. Por eso Israel no pudo creer en Dios. El capítulo 3 de la segunda carta de Corintios nos habla precisamente de eso. Por ejemplo, el 3:13 de la segunda carta de Corintios nos dice, déjenme llegar, dice, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó en el 14, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué te quita el velo? La fe en Jesús. Por eso dice que por Cristo adelantito es quitado el velo. Entonces, cuando tú en cualquier prueba usas este principio, voy a confiar en Dios, y la expresión de confiar en Dios es voy a dar gracias, se te quita el velo de la duda, de la incertidumbre, de que estás desamparado en este mundo. Dios amparará a su pueblo. Dios nunca dejará a nadie que lo invoque. O como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca se les olvide, oportuno socorro. Entonces, en cualquier prueba que tú pongas tu confianza en Dios en forma real, sabrás que la salvación vendrá. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther cuando se dictó por Asuero aquel edicto por la insidia de, ¿cómo se llamaba el otro cuate? De Amán, de destruir el pueblo judío? Y la reina Esther: es que no me ha llamado el rey y solo hay una sentencia, si voy a su presencia y no levanta el cetro, me va a condenar. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Mira, quizá para esta hora has llegado al reino, pero sabe bien que si tú no respondes en esta prueba, la salvación vendrá por otro lado. Pero ¿qué será de ti? Prácticamente le dice esto. Entonces ahí está, todo tiene un propósito, y el propósito es formar a Cristo en nosotros. Y una vez que esto sucede, entonces Dios te puede usar, ¿sí? Si tú eres alentado, tú puedes alentar a otro. Si tú eres motivado a buscar a Dios a través de las Escrituras, tú vas a transmitir esta motivación a otros. Si Dios es para ti una carga, a otros les vas a transmitir que Dios es una carga. Si tú dices que crees pero no crees, eso les vas a transmitir a otros. Nosotros somos cartas abiertas, como le decía Pablo a los Corintios. Vosotros sois cartas abiertas, leídas, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, la primera consolación viene de Dios. En 1 Corintios 4a dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Te das cuenta? Dios quita de que te veas a ti mismo, sino que pongas los ojos en los demás. ¿Cuál es la característica de la verdadera iglesia? El amor no fingido entre unos y otros. No fingido. Y esto viene producto de este tipo de consolaciones. Entonces, cuando tú vives algo y ves que otro lo está viviendo, puedes entender el sentir del otro. Cuando a mí me vino la peritonitis hace ya unos cuantos años, una de las cosas que aprendí ahí fue precisamente que todas las personas que llegan a lugares así necesitan un consuelo. O sea, me permitió ser sensible al dolor de otros, cosa que yo no tenía antes de eso. Y fue una de las cosas importantes que yo aprendí de esa lección que tuve. Entonces, aprender el sentir del otro te ayuda mucho a que tú tengas misericordia y puedas consolar. Si tú juzgas meramente a otros, no vas a entender su sentir. Te vas a concentrar en tus pensamientos negativos o en contra de. No hierran, dice un proverbio, los que piensan en mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. Entonces, pensar bien, decir: oye, pero si la persona piensa mal contra mí, yo pienso bien contra ella, ¿no me va a defraudar o no me va a abusar de mí? No, porque Dios te da discernimiento. El amor pone al descubierto muchas cosas, y el discernimiento es algo que Dios tenía. Jesús nunca a nadie lo engañó. Él sabía lo que había en el corazón del hombre, eso dice la Escritura. Y en la medida que tú seas parecido a Jesús, vas a discernir las mismas cosas. Porque como Él es, dice Hebreos, así somos nosotros en este mundo. Lo dice Primera de Juan. No, ya no me acuerdo dónde. ¿Sí? Pero como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ese ser como Él, ese aprender a pensar como Él ve, ese aprender a ver como Él ve, ese aprender a ver, a guiar a las personas o enfocarlas a Cristo en las pruebas que tienen. Primera de Juan 4:17. 17. Gracias. Sí, Primera de Juan 4:17. Entonces vean ustedes. Luego, el versículo 5 de 1 Corintios dice:
Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de consuelo por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el tesoro del sufrimiento? El consuelo de Dios. ¿Y qué significa el consuelo de Dios para tu vida? Liberación. Cuando Dios te consuela, te quita la pena. Piénsalo. ¿Qué pasa cuando la gente se muere y las personas van al velorio del difunto? ¿Y qué hacen con los parientes? Que Dios te dé fuerza, que Dios te permita atravesar este momento difícil. Digo, hablando del mundo. Un creyente, claro que va a hablar de Cristo, ¿verdad? Pero eso se llama consuelo. Ayudar a las personas a fortalecerlas en el momento que están pasando. Y miren lo que dice ahora 1 Corintios 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Dice 1 Timoteo 3:12. ¿Qué quiere decir? Que si vas a vivir para Cristo, vas a padecer persecución. Que si vas a vivir para Cristo, vas a enfrentar pruebas. Pero aislado esto, dices, mejor ni voy a Cristo, ¿para qué sufrir? ¿No dice la Biblia, el juicio comienza por la casa de Dios? Pues ni voy a Cristo para que Dios no me juzgue, ¿no? Dios va a juzgarte en el infierno si no haces esto, para siempre. Pero Dios te juzga en vida para formar el carácter de Cristo en ti. Por eso el juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces, Pablo, precisamente por eso les decía, bueno, sí, nosotros sufrimos pruebas, pero cuando Dios nos consuela, entonces podemos transmitir esta consolación a ustedes, ¿sí? Y esto pasará repetidamente en la familia de los creyentes y siempre será así y ha sido así desde la venida de Cristo. Pero ¿qué declaró Pablo en 1 Corintios 1:7? Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. ¿A quién no se ha afligido por el dolor de otro hermano en Cristo? Está pasando pruebas. Eso es natural, por el amor no fingido que Dios pone. Si tú dices que eres creyente y no te interesas en los demás, realmente no eres creyente. Porque el primer sello que Dios te da es el sello del amor, del interés por los demás. ¿Y qué mayor interés por los hermanos de la familia de la fe? Como también ya algo se explicó aquí en el Salmo. O sea, tu familia carnal, pues, que no te va a entender, te va a vituperar, pero el objetivo de ellos es que tú muestres a Cristo. Pero tu verdadera familia ya no es esa. Tu verdadera familia somos todos los que tenemos el sello en nuestro corazón por haber nacido de nuevo al creer en Cristo. Esa es nuestra verdadera familia. Quien entiende y vive las mismas cosas que nosotros. En el cielo, y ojalá que todos nuestros parientes, y por eso oramos, estén allá un día, ¿verdad? Pero en el cielo sí vamos a poder estar seguros que todos los que somos de la familia de la fe estaremos allá. La convivencia de ahorita se va a perpetuar en el cielo. Eso es lo que tenemos que saber. Claro que nos duele nuestra familia, pues sí. Hablas y te rechazan, hablas, te critican, sí, te puede doler. Pero ¿sabes una cosa? Tú no puedes dar marcha atrás. Una vez que has creído, no puedes dar marcha atrás. A lo mejor tú mismo dañaste a tu familia antes de ser creyente, pero tu cambio debe ser la evidencia de que Dios está en ti y debe ser notorio a los demás, ¿no? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, dice la Escritura. Por tanto, el único que tiene el derecho de juzgar, y Dios le dio el juicio, es Jesucristo. Nosotros tenemos que dar un testimonio, porque no tenemos la capacidad de juzgar. Que Dios juzgue, y cuando nosotros hablamos con las personas de la Biblia, se tienen que autojuzgar ellos con la palabra.
Porque si tú juzgas y no tienes los elementos correctos, ¿qué va a pasar con la persona? Se va a endurecer. Yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos endurecido a personas por eso. Pero entonces nosotros sabemos que el único que puede traer consolación es Dios. Y el hecho de ayudar a las personas a que crean y sean consolados, entonces es precisamente nuestra labor. Nuestra vida en Cristo juzga a los demás, porque ven en nosotros la santidad. Tú no necesitas hablar de eso, ni tienes que llenarte la mente de malos pensamientos. Vuelvo a repetir, ¿no hierran los que piensan el mal? ¿Y no es cierto que siempre lo primero que pensamos es mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el bien cuál es el mayor bien que le puedes hacer a una persona? Hablarle de Cristo, que pueda conocer a Cristo. Ese es el bien. Y si tú pierdes tiempo en juzgar sus actos, pues ponte en primer lugar, porque tú hiciste las mismas cosas o peores. Piénsalo. Entonces, Jesús es el ejemplo supremo. Jesús padeció todo en Él. Miren lo que dice Hebreos 5 del 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la reverencia que Jesús tenía. O sea, no dijo, ¿cuánto mal me hacen los fariseos? ¿Cuánto mal estoy sufriendo? Sino puso los ojos en Dios. Luego, y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios le hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Ahí está la clave. Obedecer lo que Dios te muestra y te enseña en la palabra. Eso es lo que te va a hacer ser una fuente de salvación. Tú vas a ser un reflejo de Cristo. Por eso es que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Porque en la medida que Cristo sea formado en ti, tú vas a ser como Cristo. Lo dice Pedro, como Él es, así somos nosotros. Primera de Juan 4:17. Así somos nosotros en este mundo. Es que hay otra de Pedro que dice, ¿sí? Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, la de Pedro es que somos pequeños Cristos. Jesús piedra viva y nosotros como piedritas vivas tenemos que llevar a cabo el sacerdocio santo. Más o menos así lo dice. Ese es el que quería decir, ¿verdad? Entonces, Jesús es la clave de todos los problemas y de todas las cosas que podemos experimentar. Si ponemos los ojos en Él, Él es el único y verdadero consolador. Pero cuando encontramos la consolación, entonces somos transmisores de esa consolación a otros. Por tanto, el sentido de las pruebas para nosotros es aprender a consolar. Primero ser consolados, porque tú no puedes dar nada que no sea tuyo, y luego podrás consolar a otros. Esa es la labor del verdadero creyente. Pero la clave nos la dice Hebreos: oraciones y súplicas con clamor y lágrimas. Ahí es donde tenemos que descargar toda nuestra ansiedad. Por eso Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6, 7, está fácil, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, en las pruebas tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si lo aprendemos, entonces vamos a aprender el temor reverente, que es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que quiere decir reverencia a Dios y a su palabra. ¿Qué significa reverencia? Dar por sentado que Dios es veraz y que su palabra es veraz y que Dios no se equivoca. Ese es el temor de Jehová. Pocos, muy pocos lo tienen, ¿sí?
Entonces recuerden, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Eres hijo de Dios? Por lo que padeces, aprenderás la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Cuando Dios te perfeccione, serás instrumento de Dios para salvación a todo el mundo incrédulo. ¿Ven? Entonces, por eso Jesús fue apto para ser sumo sacerdote. Pero ¿qué dice 1 Pedro 3:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2 Pedro 3:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Sí es segunda, ¿verdad? Sí, no, 1 Pedro 2:9. Ajá. A su luz admirable. Ahí está. Entonces, vean ustedes cuál es el sentido de las pruebas. Poder transmitir. Ahora, hay un punto muy importante que tenemos que recordar. Dios ha puesto límite a nuestras adversidades o a nuestras pruebas. No son para siempre. Y les voy a decir Lamentaciones 3:31 al 33. Porque el Señor no la abandonará para siempre. Aunque el Señor la aflija, también mostrará compasión por la grandeza de su bondad. Nadie crea que el Señor le agrada afligir al ser humano ni causarle dolor. ¿Ves? El Señor primero no te abandonará. Siempre, si te hiere, también va a traer sanidad, ¿sí? Pero si aflige, mostrará compasión, que es el sinónimo de consolación. Porque Él se comprometió a que nosotros cambiaríamos, nunca se nos olvide. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Segundo punto que recordar. La adversidad es el instrumento utilizado por Dios para infundir piedad en nosotros. El pasaje está en Romanos 15, del 1 al 4. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Debemos ayudar a otros a hacer lo correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Todo tiene su fin, todo tiene su cumplimiento, pero el objetivo es que aprendamos y enseñemos, que seamos consolados y ser consoladores. Por tanto, hoy tenemos que saber más que nunca que tú no puedes transmitir de la vida cristiana lo que tú no vivas. Estamos en un mundo de apostasía donde la gente habla de lo que no sabe ni conoce. Hablan de un cristianismo del cual están cegados totalmente. Por eso el camino de la verdad ha sido blasfemado. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Acuérdense de Elías y los 7,000 que Dios había guardado por gracia. Elías pensó, solo quedo yo y me buscan para matarme. Y Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Aunque este mundo esté lleno de falsedades, aún en el cristianismo, Dios siempre tiene un remanente fiel. ¿Serás tú de esos? ¿O participarás de la hipocresía de los otros? Si quieres ser de los que verdaderamente dan un testimonio fiel, vive lo que predicas. No prediques lo que no vivas, porque eso hace que sea blasfemado el nombre de Dios. Ya tenemos mucho de eso. Punto número 3. La adversidad ocurre en los detalles en los que más confiados nos sentimos.
¿Por qué crees que sucede esto? Porque en los detalles que tú te confías es donde está levantado tu orgullo. Y Dios tiene que destruir el orgullo. No sientas que eres un buen creyente. No sientas que eres la última coca en el desierto. No. ¿Sabes qué? Humíllate delante de Dios. El único que venció plenamente es Jesucristo. A Él tienes que exaltar. Sea Dios tu temor. Sea tu confianza en Dios. Entonces, con mucho gusto. La adversidad ocurre en los detalles en los que más confiamos, en los que más nos sentimos confiados. Entonces les voy a dar 2 versículos. 2 Corintios 12, del 7 al 9, esto es de la NBD, que dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así como para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo dijo esto, y Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, tiene que ser como el que más sirve. El que se alaba a sí mismo su propia gloria busca. El que busca la gloria de Dios tiene que vivir en la humillación. ¿Por qué? Porque lleva implícito el orgullo. Y luego vamos a ver Filipenses 3, 4 al 6, que dice: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era un fanático que perseguía con crueldad la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, Pablo tenía de qué orgullecerse, pero ¿qué él dijo? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Este es Filipenses 3, del 4 al 6. Entonces, el objetivo final, que es el último punto, de Dios es hacernos semejantes a Jesucristo. Y esto lo dice Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Fuiste escogido por Dios? Fuiste escogido para ser como su Hijo. Por tanto, ¿cuál es el objetivo? Que Dios forme a Cristo en ti. ¿Y cómo Dios lo va a formar? Por lo que padeces. Recuerda, Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Con la consolación que él tuvo, pudo consolar a otros. Aunque nadie lo entendía, sí él sabía que todo aquel que pudiera su fe en él, le iba a ser quitado el velo del pecado, y entonces iba a poder entender las cosas como son. Por eso es que una evidencia del que es verdadero creyente es el discernimiento espiritual. Hay muchas personas que leen mucho la Biblia, que conocen mucho de la palabra, pero carecen de discernimiento espiritual porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Estas personas tienen que recapacitar, porque el discernimiento espiritual es la luz del Espíritu Santo que ilumina su pensamiento para que ellos piensen como Cristo piensa. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esto? Aplicando la Escritura en nuestras vidas, siguiendo principios como el que estamos viviendo ahorita. No voy a juzgar, sino voy a consolar.
a ver, ¿cómo siente esta persona? ¿Por qué está sufriendo o está en esta situación? Si tú tratas de entender cómo piensa, va a ser más fácil que la ayudes y le encauces a Cristo. El único que nos puede liberar de cualquier pasión, de cualquier circunstancia perversa, de cualquier prueba, es Jesucristo. Y la liberación se da cuando confiamos en Él y morimos a lo que estamos pretendiendo tener equivocadamente. Recuerden ustedes, el que beba de esta agua, le dijo Jesús a la samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué agua quieres tomar? ¿De la de este mundo, con sus principios, que solo te produce más y más sed? ¿O del agua espiritual que te da Cristo, que realmente sacia tu alma? La sed insaciable del mundo es porque nada sacia tu alma. Es porque tienes un vacío que es del tamaño de Dios. Pero cuando Dios te perdona, creyendo en Cristo y arrepintiéndote, y entra a morar en tu corazón, el Espíritu Santo llena tu vida. Entonces tu labor es hacer que el Espíritu Santo reine en ti. ¿Cómo va a reinar? Obedeciéndole. ¿Qué siervo no obedece a su rey? Volvemos a Asuero y Esther. Nadie podía tener acceso al rey si no levantaba el cetro, si no era llamado, llegaba al patio y lo veía el rey y no levantaba el cetro, solo había una sentencia: muerte. Si levantaba el cetro, entonces había gracia. Nosotros en Cristo tenemos acceso directo al trono de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Trono de la gracia. Todo creyente tiene acceso directo al cielo. Jesús abrió la puerta. No tenemos por qué estar como abandonados o como si no tuviéramos un Padre Celestial. No somos abortivos, somos hijos verdaderos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, si pusiste tu fe en Él, deja que Él haga de tu vida lo que quiera, porque Dios es misericordioso y clemente y te va a llevar a una vida abundante. Pero si no le crees, vas a resistir a Dios y vas a postergar la bendición. Como le dijo Esteban a los judíos cuando en el sermón de Hechos 7, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu. ¿Por qué resisten al Espíritu Santo? Porque no quieren morir a sus conceptos, porque no quieren morir a su voluntad. Pero mientras menos quieran morir, más van a morir. Jesús lo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Mateo 15:8-9. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mantente en tus conceptos, en tu manera egoísta de pensar, en tus deseos engañosos, en tu egoísmo, y solo te vas a ir secando. Como dice David en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Vas a mantenerte así? ¿O vas a seguir el siguiente versículo? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Hasta dónde te vas a sostener? ¿Hasta dónde vas a resistir al Espíritu Santo? Ahora sí que humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humíllate y Él te exaltará. Padre bendito, te damos muchas gracias por la enseñanza del día de hoy, tan importante, porque solo tú, Señor, puedes
esclarecer lo oscuro de nuestra mente y sacarnos a la libertad de vivir en Cristo, a la libertad de los hijos de Dios. Te queremos pedir, Señor, que tú refuerces nuestra confianza en ti cada día a través de la lectura de la palabra, a través de las enseñanzas que recibimos en cada mensaje, y que cada día nos hagas más parecidos a tu santo y amado Hijo Jesús. Sabemos, Padre, según aprendimos hoy, que todavía tendremos que enfrentar diversas pruebas, pero te pedimos, Señor, que siempre pongamos los ojos en ti, que en toda oración y súplica en el Espíritu podamos adquirir o obtener la consolación de parte tuya, para que esta consolación nos permita soportar las pruebas, pero también consolar a otros. Enséñanos, Padre, a amarte por sobre todas las cosas, y enséñanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos, Padre, a ser cada día más libres en la familia de la fe, por una limpia conciencia que profesemos. Te damos las gracias por este estudio y permite, Padre, que todas estas enseñanzas se queden grabadas en nuestros corazones y que sean una guía en un futuro en cada prueba que tengamos. Señor, guárdanos en salud. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.